Rhinoceros, como cualquier otro programa de modelado, trabaja con entidades. La entidad, bueno, la organización que tiene las entidades es típicamente la que planteó Euclides, o sea, punto, rectas o curvas, superficies y sólidos, ¿no? Bueno, además mallas. El punto, que normalmente no se usa tanto en Rhino, pero sí es muy importante para Grasshopper, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Está por acá el punto. Podemos crear nubes de puntos o simplemente uno solo. Fíjense, si picamos con el botón de la izquierda del mouse, creamos un punto, el comando cierra y tenemos que volver a invocar el comando para dibujar otro punto. Si picamos con el botón de la derecha, podemos dibujar múltiples puntos. Es decir, primero selecciono el comando con el botón de la derecha y después pico normalmente con el botón de la izquierda. Esos son los puntos. Curvas. Todos estos tipos de curvas son con los que trabaja y algunos más, pero básicamente son estos los con los que trabaja Rhinoceros. Es decir, si vamos a la pestaña curvas, vamos a ver que hay segmentos simples como este que está ahí, polilíneas, ya las usamos en algunos videos anteriores, curvas cerradas, como ser rectángulos. Hay distintas maneras de generar rectángulos a partir de vértices opuestos, utilizando tres puntos, es decir, dos puntos alineados que pueden ser estos dos, y un tercer punto que lo definimos. Ven que define una línea que es paralela a esa primera línea que definimos. Con vértices redondeados, como por aquí, estamos. Ese es el comando. Fíjense que una vez terminado de trazar el rectángulo, podemos redondear los vértices. Y después están las otras curvas que las vimos en algunos videos anteriores, que son polígonos, en realidad cerrados, este tipo de curvas, que son estas curvas que aparecen inclusive en la pestaña estándar principal. Ya hemos visto que las podemos dibujar a partir de puntos de referencia o en función de sus nodos. Las curvas pueden ser tridimensionales, como ya lo vimos en un video anterior. Superficies. Vamos a cambiar el modo de visualización. Picando, ahí cambiamos a modo de visualización, vemos en este caso superficie tipo alambre. Hay algunas superficies que se pueden construir prácticamente como si fuesen un rectángulo. Volvamos al modo de visualización tipo sombreado. Voy a borrar esta superficie. Fíjense, por acá están las superficies. Desplazo la ventana flotante y tengo una serie de superficies por ahí. O si no, las puedo buscar acá arriba en la pestaña superficie. Tenemos esta superficie que es tipo rectángulo. Pico por ahí. Generé una superficie. ¿Se ve? Puedo generar superficies con perímetro irregular a partir de simplemente designar la posición de 4 puntos en el plano. Ahí tengo otra superficie. Vengo a estándar, voy a hacer un zoom por acá. Voy a rotar. ¿Se ve? Es una superficie que está en el plano. Esta superficie que está ahí, la voy a borrar, está trazada a partir de dos curvas. Una contiene a la otra. Puedo deformar esta curva, la puedo convertir también en una elipse. Estas dos curvas están contenidas en un plano. Pertenecen al mismo plano. ¿Se ve? Ups. Ahí está. Y las puedo seleccionar por acá, las dos curvas. Una curva interior, una curva exterior, confirmo con Enter y me genera una superficie entre las dos curvas. Esto que está por aquí se corresponde con este tipo de curvas. Vamos de vuelta a superficie. Loft. Esta curva se genera con un loft. Voy a borrarla. Esta superficie, perdón, se genera con un loft. La voy a borrar. Fíjense que hay una serie de líneas curvas que están contenidas en planos paralelos entre sí. ¿Se ve? Y las curvas están en el espacio. Entonces, el comando loft funciona de la siguiente manera. Uno va seleccionando en orden todas esas curvas. Confirmo con Enter. Aparece una serie de posibilidades. ¿Se ve? Se va ajustando de distinta manera. Estamos. Secciones rectas. No quiero que sea continuo. Que mantenga las curvas. Vamos a lo normal. Confirmo con OK. Entonces, lo que hizo Rhinoceros fue unir esas curvas en el orden en que se lo indiqué. Si hubiese dado otro orden, hubiese intentado hacer eso. Vamos de vuelta al comando loft. Selecciona primero esta, después la última. Perdón, vamos con el comando loft. Se seleccionaba primero esta, después aquella, después esta, después la última, después esta.
rinoceros iba a seguir ese orden y posiblemente hubiese quedado... Ok, a ver, sí, algo muy raro. Fue, volvió, fue y la superficie tiene intersecciones con ella misma. Es una superficie sumamente compleja. ¿Estamos? La vemos de vuelta. Vamos a la original, que me gustaba más. En superficies tenemos la posibilidad de insertar fotografías, como esa. Este es el comando que está por ahí. Se hace de la siguiente manera. Se invoca el comando, se va a la carpeta donde uno tiene la imagen, pica abrir, simplemente pica los dos extremos de un rectángulo y abre la imagen. Vamos a la vista top y tenemos una imagen que podemos calcar, ajustar en su escala y calcar. Calcar para dibujar, para poder modelar. Otra manera de hacer superficies es prácticamente hacer una extrusión. Acá tenemos una extrusión lineal. Selecciono en este caso es una curva cerrada, confirmo con Enter. Y puedo elegir la dirección hacia arriba, picando con el mouse hacia arriba. Puedo escribir una altura determinada. O puedo decir, por ejemplo, que la extrusión sea en dos lados opuestos a partir de esa curva. Quiero que sea en una sola dirección. O puedo especificar la dirección. En este caso lo voy a hacer perfectamente vertical. Y voy a picar por ahí. ¿Se ve? Entonces queda una superficie hueca. Podría haber hecho de otra manera. Podría haber elegido nuevamente la curva. Aquí está, confirmo con Enter en una sola dirección. Y transformar esto en un sólido. Es decir, ahora esa superficie tiene tapas. ¿Ves? Se ve en la parte superior y en la inferior. Está cerrada, no es hueca. Pero esa misma curva, voy a borrar esto. Fíjense, esta misma curva está en el plano X e Y. Y hay una línea curva que la puedo usar como trayectoria para que esta superficie haga una extrusión siguiendo esa curva. Ese es el comando que me va a servir para eso. Entonces me dice, selecciona las curvas para extruir. Confirmo con Enter. Selecciono el riel, la curva que me hace de trayectoria. Es ese. Entonces veo que de manera paralela al plano XY, esta curva ha ido subiendo y me generó esa superficie con esa forma tan particular. En este caso tengo una trayectoria que está definida por una polilínea tridimensional. Se ve que es espacial, una polilínea espacial. Y quiero crear algo que sea semejante a una suerte de tubo de acero. Entonces quiero que esta circunferencia siga esta trayectoria y que con su paso vaya construyendo una suerte de tubo de acero. Entonces voy a usar el siguiente comando, que es seguir que una trayectoria siga un riel, en este caso. Voy a seleccionar el riel, que es este. Voy a seleccionar las curvas. Voy a seleccionar esta, concretamente. Si doy Enter, me pide que, bueno, esto es cómo se construye la superficie. En el sentido de que se construye la superficie me parece perfecto. Hay veces que las curvas son más complejas y aparecen... definir la posición de esa flecha es importante. En este caso no. Voy a confirmar con Enter. Me da varias posibilidades que ahora no tiene sentido verlas. Voy a confirmar con OK. Y veo que me ha construido un tubo. Fíjense que se ve. La circunferencia siempre se ha movido de manera perpendicular al eje. Bien, pero podría usar distintas circunferencias a lo largo de esa misma trayectoria. Entonces voy de vuelta al comando de hacer a través de un riel. Selecciono el riel. La primera de las curvas. La segunda. Confirmo con Enter. La construcción. Sí, está bien. Bueno, esta la podría mover. A ver. Voy a moverla ahí. A ese punto. Voy a confirmar con Enter. Y voy a confirmar con OK. En este caso, la segunda circunferencia estaba no en el final de la trayectoria antes y por eso terminó ahí. Vamos a borrar la superficie que se generó. La suprimo. Es interesante porque el rinoceros conserva las entidades que dan origen a otras entidades. En este caso, esa circunferencia, ese eje y esa otra circunferencia habían dado origen a una superficie. Borro la superficie y estas entidades se conservan. En curvas, puedo elegir, por ejemplo, el comando crear un rectángulo a partir del punto central. ¿Se ve? Entonces puedo crear un rectángulo cualquiera, que en este caso es un cuadrado. Voy a poner ortogonalidad. Ahí está, vamos a dibujarlo así. Entonces, vamos a hacer nuevamente el ejercicio de generar nuestra superficie, de generar esta superficie a partir de un solo riel. Selecciono el riel y selecciono una circunferencia, otra circunferencia y el cuadrado final. Confirmo con Enter. Bien, no me gusta dónde aparece esta flecha, la vuelvo a cambiar.
Se ve, pico ahí, se ve que queda el origen de donde empieza a hacer la superficie y quedan del mismo lado en los dos casos. Y esto tampoco me gusta. Ahora voy a intentar llevarlo ahí. Bueno, más o menos quedó. ¿Por qué hago eso? Porque si el origen queda por allá, hay veces que la superficie queda enroscada. Esta es una superficie muy simple. Confirmo con Enter. A ver, ok. Y quedó bastante rara. Si acá nos traicionó y quedó un poco enroscada. Podríamos haber puesto el origen de la superficie en otro lugar. Y hubiese quedado distinta. Sin embargo, es muy interesante. Tenemos una superficie hecha a partir de seguir una trayectoria en 3 dimensiones con algunas secciones intermedias. Otra manera de trabajar con superficies, vamos a hacer un zoom para que podamos hacer bien el... Fíjense, son 4 líneas que tienen contacto entre ellas en sus vértices. ¿Se ve? El último punto de una de ellas es el punto inicial de la siguiente. Podemos hacer superficies, vamos acá, a partir de 4 líneas que delimitan un perímetro. Selecciono la primera de las líneas, la segunda de las líneas, la tercera y la cuarta. Entonces tengo esa superficie, que es interesantísima.